Los dioses que vinieron del cielo, 1. El Códice enterrado, año 1871. En las áridas planicies de Palenque, en Chiapas, un arqueólogo alemán llamado Friedrich Ebenauer excavaba con paciencia los restos de una pirámide aún no catalogada por el gobierno mexicano. Había llegado como parte de una expedición financiada por el Museo de Berlín, con el único objetivo de llevar artefactos curiosos a Europa. Lo que encontró no fue una tumba ni una cámara real, fue una losa negra enterrada boca abajo, cubierta por una capa de roca calcinada. Cuando la giraron, su superficie era completamente lisa, salvo por un conjunto de símbolos tallados con una precisión que ningún instrumento de la época podía replicar. No eran glifos mayas, pero tampoco eran ajenos. Compartían el patrón visual de muchas culturas antiguas del mundo. Junto a la losa había un pequeño códice hecho de fibras vegetales endurecidas por resina. A pesar de los años, se conservaba perfectamente. Contenía 33 páginas. Cada una representaba un dios distinto, pero con rasgos nunca antes vistos. Cráneos alargados, ojos ovalados, manos con 4 dedos y en algunos casos, alas. Ebenauer estaba fascinado. Envió todo a Alemania sin avisar a las autoridades, pero antes de partir anotó en su diario: «Estos no son dioses mayas, son dioses de otra parte, y han estado aquí mucho antes que nosotros». 2. El templo que no debía abrirse. 60 años después, en 1931, una expedición mexicana, liderada por el arqueólogo Tomás León, descubrió los diarios de Ebenauer y rastreó el lugar exacto de su excavación. El cráter donde halló la losa se había vuelto una zona muerta. Ni animales, ni plantas, ni aves. Solo silencio y un extraño campo magnético que interfería con brújulas y radios. Excavaron más profundo y hallaron una escalinata que descendía hacia lo que parecía una cámara sellada. Grabada en la entrada, una advertencia en maya clásico: «Aquí duermen los que no deben despertar». León, racionalista hasta la médula, lo consideró una superstición. Abrieron la cámara. Dentro encontraron otra losa, similar a la enviada por Ebenauer, pero esta tenía una imagen central. Una figura humanoide descendiendo del cielo en un rayo de luz, rodeada de seres arrodillados. Sobre su cabeza, un símbolo estelar. En cuanto la losa fue removida, comenzaron los temblores. 3. Los signos del retorno. Durante los meses siguientes, pueblos cercanos comenzaron a reportar luces extrañas en el cielo, sonidos sin origen aparente y desapariciones. Algunos ancianos tzotziles hablaban de los primeros que caminaron con nosotros y aseguraban que su regreso traería el juicio del maíz, el renacer del calendario oculto. El Códice de Ebenauer, que había sido ignorado durante décadas en un archivo del Museo de Historia Natural de Berlín, comenzó a despertar interés. Un joven etnógrafo, Johann Meinhardt, descubrió que los símbolos en el códice coincidían con constelaciones visibles desde la Tierra, pero no desde el presente, sino desde hace 12.000 años. 4. La profecía de los 13 ojos. En la página 27 del códice, un pasaje fue traducido con ayuda de un lingüista indígena. Cuando el cielo abra 13 ojos y los cantos de piedra despierten, los dioses que vinieron del abismo volverán a caminar entre los hijos del barro. En 1932, una extraña formación de 13 objetos fue avistada sobre la península de Yucatán. No eran estrellas, no eran globos, no eran meteoritos. Permanecieron estáticos durante 3 noches y luego desaparecieron. En simultáneo, una serie de cámaras subterráneas en distintos puntos de Mesoamérica comenzaron a emitir una vibración casi imperceptible, pero constante. En el Templo del Jaguar, en Tikal, se descubrió una inscripción nunca antes vista, revelada por un deslizamiento de tierra.
Los constructores no eran hombres, eran memorias vivas del primer cielo. 5. Las puertas del cielo. La teoría que Meinhard propuso en su obra prohibida, Stellaris, los arquitectos del tiempo, era clara y provocadora. Las civilizaciones mesoamericanas no eran simplemente herederas de sabiduría ancestral, sino depositarias de una memoria alienígena codificada en arquitectura, música, geometría y mito. Las pirámides no eran templos, eran resonadores. Las máscaras no eran simbólicas, eran retratos. Y los sacrificios humanos no eran barbarie, eran intentos fallidos de reactivar las puertas estelares. 6. El descenso. En 1934, tras un eclipse total de sol, una esfera negra descendió sobre Palenque. No emitía luz, pero absorbía la del entorno. Su superficie parecía líquida y sólida a la vez. No aterrizó. Flotó sobre el templo de las inscripciones durante 3 días. Los intentos por documentarla fracasaron. Toda imagen aparecía distorsionada o velada. Los pobladores comenzaron a tener sueños compartidos. Veían figuras aladas que hablaban en lenguas metálicas. Algunos se enfermaron. Otros despertaron sabiendo cosas que jamás habían estudiado. Astronomía, física, genética. Uno de ellos, un niño de 7 años, escribió en su cuaderno con símbolos idénticos a los del códice perdido de Ebenauer. 7. Los que recuerdan Tomás León desapareció en 1935. Su diario fue hallado entre los escombros de una cabaña quemada y solo contenía una frase: «Ya no son dioses, son memoria activa y han despertado». La esfera negra desapareció tan misteriosamente como llegó. Pero en los años siguientes, múltiples descubrimientos arqueológicos comenzaron a revelar conexiones imposibles. Símbolos sumerios en piedras mayas, inscripciones egipcias en cavernas sudamericanas y estructuras enterradas con precisión milimétrica alineadas con constelaciones olvidadas. Los investigadores que hablaban al respecto eran desacreditados o desaparecían. 8. Hoy, año 2025. Un grupo independiente de lingüistas, arqueólogos y físicos cuánticos ha reactivado la hipótesis Meinhard-León. Usan satélites, IA y escáneres de profundidad para mapear lo que llaman el lenguaje terrestre no humano. Las pirámides están alineadas con una red matemática que coincide con la estructura de ciertas ondas gravitacionales. Se ha encontrado un nuevo códice bajo el volcán Popocatépetl. Contiene solo una imagen, una figura descendiendo en espiral sobre el planeta y debajo una fecha, 21 de diciembre de 2025, la misma del pulso final, y bajo la fecha una inscripción en maya primitivo. Los dioses no vendrán, ya están aquí, esperando que recordemos. Fin.